Hola, buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la presentación y vamos a compartir pantalla. ¿Ahí se está viendo? Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, sí. Gracias por la bienvenida. Hace unos años que también soy la presidenta de la Fundación Médica del NOA y en nombre de ellos hablo porque la verdad que llegar a este punto es un trabajo de muchos. Para los que no conocen dónde vivo, es en Argentina. Argentina lo más conocido es Buenos Aires, que es una ciudad portuaria. Tucumán, montaña al norte de la Argentina, más cerca de Bolivia. Esa es la ciudad de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, que es una ciudad chica. Ustedes tienen unos 20 millones de habitantes, Buenos Aires unos 17, Tucumán 1,5 millones. Desde la montaña tenemos nuestro Cristo bendicente. Tucumán es caracterizada por ser la cuna de la independencia. Aquí se juró la independencia en 1810. Y en la Facultad de Medicina de Tucumán está atada a la historia de la homeopatía porque su fundador de la Facultad de Medicina de Tucumán es Julio Prebisch, que también es el médico que trajo la homeopatía a Tucumán. Por eso es que aquí en Tucumán la medicina está atada al origen con la homeopatía. Recién veía en el chat que ustedes tienen de Hablemos de Homeopatía, que hablaban de la historia de la homeopatía en cada país. Aquí yo les doy como muy resumidamente la historia de cómo nos llega. Bueno, ya todos sabemos cómo comienza el tema este de que en esa época de finales de 1700 lo único que había de curativo era la quinina para el paludismo, que a través de los jesuitas llega a Alemania, Hahnemann la investiga, dice la quinina cura el paludismo porque si me la tomo produce síntomas parecidos al paludismo, y en base a eso desarrolla la beladona y la escarlatina, donde él se hace famoso en la epidemia de escarlatina para usar la belladona como curativo y preventivo, epidemia. Hahnemann pertenecía a algunas logias que estaban de moda en Europa. Aquí ha escrito Mal San Martín con N, nuestro libertador San Martín, de Argentina, Chile y Perú. San Martín en sus primeros años vivía en España, donde pertenecía a algunas logias, y él cuando viene aquí a la Argentina, cuando cruza los Andes, para liberar a Chile, cruza con un botiquín homeopático. Después de San Martín, presidentes argentinos han usado la homeopatía. Avellaneda, Mitre, Sarmiento. El primer médico homeópata es Petit de Murat, que también se hace famoso en otra epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. Fíjense cómo las epidemias hacen que la homeopatía se destaque. Como les decía, en Tucumán llega de la mano del fundador de lo que se llamaba en ese momento Instituto de Medicina Regional, que después se transforma en Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Julio Prebisch siembra la semilla en 4 personas. Uno su hijo, Ricardo Prebisch, otro mi papá, Miguel Ángel Astigueta, el doctor Adolfo Ricardo Ibáñez y Michelisa, que es el autor del libro de la llamada Historia de la Reforma aquí en Tucumán, ¿no? La reforma universitaria se refiere a que, estaba hablando de 1930, que querían hacer todos los estudios universitarios adecuados a la región para que la gente no se vaya y para que los universitarios traten a la gente del lugar. Entonces estudian el paludismo, estudian el Chagas, enfermedades endémicas de acá. Bueno, hijos de nuestros padres, los Ibáñez, yo de mi padre, hacemos la Fundación Médica del NOA en el 2001. Es una fundación que venimos trabajando en forma ininterrumpida. Uno de los puntos es la difusión de la homeopatía, que es lo que estoy tratando de compartir con ustedes. Ustedes ya saben mucho de homeopatía. Ojalá que esto sea el inicio de un intercambio. Atender a pacientes de bajos recursos. Y otro polo es la escuela de homeopatía, que es para médicos, veterinarios, odontólogos y farmacéuticos para que aprendan la homeopatía. Desde este año damos clases por plataforma Zoom. Y bueno, comencemos con el tema de hoy para lo que ustedes me han pedido que exponga, que es, más allá de la pandemia viral, COVID y dengue aquí en la Argentina, tenemos la llamada pandemia psicológica, ¿no? ¿Quién no ha reaccionado con miedo? Estoy hablando de nosotros mismos, no de los pacientes solamente.
¿Quién no ha reaccionado con algo de cólera, de ansiedad? ¿Quién no ha estado preocupado? Cuando tomamos estos rubros, yo me refiero mucho a los rubros repertoriales del repertorio de Kent. Me imagino que los manejan. Sí, sí lo manejamos. Bueno, perfecto. En la escuela nuestra de homeopatía aquí en Tucumán y en la Argentina en general, nos manejamos muchos a través del repertorio. Tomamos el paciente, tomamos sus síntomas, los traducimos al lenguaje repertorial, buscamos en el repertorio los medicamentos que cubren la mayor parte de los medicamentos, de los síntomas del paciente, y vamos a ver si ese medicamento elegido es muy afín con el paciente que estoy tratando. Entonces, trastornos por temor aparecen Aconitum, Ignatia, Gelsemi, un gran remedio de la pandemia del COVID, usado como preventivo en España, Opium. Trastornos por cólera y dejación, Aconitum, Arsénico, un gran medicamento usado en la India como preventivo del COVID. Ignatia nusvómica. Trastornos por preocupaciones, calcárea fosfórica, fosfórico, un ácido. Y uno se pregunta, en cada situación, cada uno da lo que tiene. Y en esa soledad que es la pandemia y el aislamiento, ¿quiénes somos? Y cómo vemos el mundo, y sobre todo, ¿se puede modificar esta visión que tenemos del mundo? Recién nos escuchaba que estaban hablando de las nuevas terapias, la tradicional, el psicoanálisis de Freud nos habla de los mandatos parentales a cumplir. La bioneuroemoción, hay como una expresión somática de ese mandato en algún sitio específico. Las constelaciones familiares que están de moda hablan de los mandatos familiares generacionales. La neurobiología habla de esta marca genética, pero que depende del ambiente que se desarrolle o no, lo que se llama la epigenética. Y yo me pregunto, los miasmas, ¿no es un resumen de todo esto? ¿No es un mandato escrito en nuestro ADN? Las personalidades homeopáticas son un resumen del pasado personal y familiar en el presente. Y de nuevo, la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Qué dice la neurobiología? La corteza percibe. El subcortical lo procesa, el llamado sistema límbico. La ínsula lo conecta con lo somático. Y ahí aparecen las sensaciones acompañadas, individuales y características propias de la investigación homeopática. Sabemos que estos son los síntomas de valor. ¿Será porque estamos conectando corteza con la ínsula? Pero, a su vez, sabemos que hay errores de percepción, los llamados sesgos perceptivos de los neurobiólogos o de la psicología, ¿no? La negación, lo veo y no me doy cuenta, autoconfirmación, me junto con los que piensan igual que yo, los puntos ciegos. En pocas palabras, nos hacemos la película. ¿Qué dice el principio de la similitud de la homeopatía? Una persona sana toma la sustancia a investigar, le provoca síntomas. Viene una persona enferma con esos mismos síntomas, yo le doy ese mismo medicamento diluido y dinamizado y lo llevo al estado de salud. Siempre con la dinamización entre cada dilución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Hahnemann? La persona sana, que era él, toma la quinina y le da síntomas del paludismo. Viene la persona con paludismo, le da la quinina diluida y dinamizada en forma de remedio homeopático y lo lleva a su estado de salud. Bueno, y así con cada uno de los medicamentos que tenemos en el arsenal homeopático. Persona sana tomó el Aconitum y le dio un gran temor a morir. Entonces la persona que viene con gran temor a morir puede tomar el Aconitum diluido y dinamizado y lo lleva a su estado de salud. ¿Sí? En pocas palabras, el trabajo que tenemos que hacer con esta pandemia psicológica. Las neurociencias, explicarían las patogenesis homeopáticas. Ya Pasquero, que ha sido el más conocido de los médicos homeópatas argentinos, ha sido presidente de la Liga Médica Homeopática Internacional, creo que en 1970. Él era, a su vez, psiquiatra y psicoanalista. Tenía una visión biológica. Y él dice, la dirección de la curación es de arriba abajo y de dentro afuera, lo que dice Hahnemann,
porque esa es la del sistema neuroendocrino. O sea, lo localiza. ¿Por qué es esa mejoría? Y agradece a Freud porque ha unido psiquis con el cuerpo, nos ha dado el conocimiento de los mecanismos de defensa y adaptación, que si bien, obviamente que Freud no sabía de homeopatía, pero explica mucho de nuestros medicamentos homeopáticos, el clásico licopodium, ¿no? Las formaciones reactivas están vistas del licopodium, de la minusvalía y los ser dictatorial. Las neurociencias en la actualidad, Facundo Manes aquí en la Argentina, a través de ciertas formas de mapeo cerebrales que ven en el cerebro cuáles zonas están más irrigadas ante diferentes emociones, va localizando y da con precisión dónde cada emoción se ubica en nuestro cerebro. Más allá de decir, el raciocinio es frontal y las emociones son del sistema límbico, dice, en la amígdala cerebral está el miedo. Y yo me pregunto, ¿el que tomó aconitum habrá activado la amígdala cerebral y por eso tenía miedo? Él dice, en la amígdala cerebral está la violencia. Y yo me pregunto, el que toma estramonium y hace la patogenesia y tiene violencia y tiene miedo, ¿será que activó la amígdala cerebral? Y así con cada uno de los puntos. Por ejemplo, en el núcleo accumbens y giro temporal superior derecho está la música. ¿Será que ahí actúan que le gusta bailar? Las neuronas espejo, que es una red que está en toda la parte frontal y en algunas zonas de los laterales. Ahí radica la envidia, radica el comportamiento de imitación y también la envidia. Ahí estarán activados licopodium, pulsatilla, envidiosos. La decepción está en la vénula. Cuando yo a mi paciente ha tenido una decepción reciente de amor y le doy ignatia, ¿estaré desactivando su avénula? Y si fue una decepción crónica y le doy natrium muriático, ¿estoy recuperando su avénula? La mentira está en la corteza cingulada anterior. Ahí están los mentirosos. El lado izquierdo del cerebro tiene habilidades para las matemáticas. La chesi, de la izquierda. El lado derecho para el liderazgo. Licopodium, es derecho. Cada percepción es procesada y lo procesamos según nuestro cerebro. Esa es nuestra individualidad, dicen las neurociencias. Y podemos seguir localizando medicamento por medicamento en cada uno de los puntos de nuestro cerebro, como el área septal, que dice que da el apego de la prole, estará activado o inactivado en sepia. Lo que más me llama la atención es el sistema reticular ascendente, porque dice, conecta lo mental, lo visceral, los sentidos con el ciclo vigilia-sueño. Y me da un síntoma repertorial homeopático de gran valor, como irritabilidad al despertar, porque no tengo solamente la irritabilidad, sino que la modalizo, hay un horario. ¿Será que algo hay en este reticular ascendente en los pacientes del licopodium que yo puedo inactivar para que se levante de mejor humor? Entonces, cuando tengo un paciente, lo que tengo es un paciente con un sistema neuroendocrino con una respuesta de adaptación, de estrés o de distrés, según sea normal o patológico. Y eso, ese conjunto de síntomas a nivel emocional y a nivel local, modalizado, es lo que uno busca buscando el remedio homeopático. No solamente en forma crónica, sino también en casos agudos, como en casos de una fiebre, y volvamos al mismo aconitum, ¿no? El gran líder de la homeopatía en la actualidad es Rajan Sankaran, este médico hindú, que él habla del delusion. Dice, es ese conjunto de una opinión alterada de la realidad. Nosotros buscamos en nuestros pacientes su opinión de la realidad. Así dice Sankaran, por ejemplo, si esa persona que está viendo su situación como peligrosa y amenazante se ve como un niño, esa es la delusion que nosotros buscamos, la ilusión de que es como un niño. Y bueno, pero esta realidad de la pandemia 2020 creo que nos ha pegado a todos y bastante fuerte, porque han sido muchas percepciones de la realidad tan contrapuestas, ¿no? Había publicado en mi Facebook, creo que ha sido en fines de marzo, comienzo de abril,
que me parece un mensaje esperanzador. Yo digo, si aprender significa cambiar mi comportamiento, digo, ¿qué aprendimos este año 2020? Como nunca antes, todos somos uno. Como diciendo, todos estamos preocupados por la salud de la gente de China, de la gente de la India, de la gente de España, de la gente de África. Por fin todos somos uno. Y a esta visión como quizás infantil mía, me contesta una amiga por el Facebook, me dice, no, Loli, esto no es así. Claro, nuestro planeta es único y es de todos, debemos cuidarlo, pero desde la ONU nos quieren transmitir e imponer el mensaje de una sociedad global, una supresión de identidades, de patrias individuales, un gobierno centralizado, y me doy de golpe con una visión del globalismo que yo pensaba que era bueno y para muchos es malo. Era su visión del engaño a una sociedad globalizada donde vamos a perder los derechos individuales. Era otra fuente de temor. No era solamente el virus, era algo más y mucho más importante. Por otro lado, la ONU dice, al estar en los confinamientos, cada uno en su casa, aumenta la violencia dentro de tu casa, aumenta el consumo de alcohol, aumenta la violencia contra la mujer, el femicidio ha hecho un repunte, tristemente ha hecho un repunte. Aquí por lo menos en Tucumán era una mujer muerta cada 27 horas y bajó a cada 23 horas. Entonces se iban sumando la pérdida de empleos, la pérdida de ingresos económicos. Los miedos eran el virus, el globalismo, la violencia intrafamiliar. Y nos damos, ¿qué pasaba en la sociedad? Los médicos perseguidos, los médicos que estaban trabajando en la trinchera del hospital, volvían a sus casas y las casas estaban cerradas, quemadas, con candado. Los pacientes que estaban recuperados y querían volver a su casa, les pasaba exactamente lo mismo, pacientes rechazados por sus vecinos. Esto tengo de México, pobladores en Chiapas atacan hospital y lo incendian, población asustada, agresiva. Esto se ha repetido en otros puntos, no solamente en México. Entonces el miedo no era el virus nada más, era toda la película que uno se hacía alrededor de esta pandemia. Leo en Infobae, en internet, que a su vez dice, no tienes el síndrome de la cabaña, porque dice, después de estar encerrado, yo me desconecté del trabajo. Ya no trabajo las 25 horas seguidas, ya tengo mi libertad individual, puedo comer con mis hijos, no pierdo tiempo en ir y volver del trabajo. No quiero volver al régimen de trabajo anterior. Entonces, también se me suma esto. Algunos habían perdido el trabajo, pero los que tenían trabajo y después tenían que volver, no querían volver al régimen anterior, porque ya se habían dado cuenta que no era saludable. Entonces, se van sumando las situaciones que a nuestra emoción lo hacían trastabillar. Bueno, si quiero tranquilizarme, a veces también corro el riesgo de reprimir algunas emociones. Hay algunos grupos que dicen que podemos aprender de la paciencia, del control, de la tolerancia. Entonces, me puedo enojar con todo esto, pero no lo demuestro. Y corro el riesgo de suprimir mis emociones y enfermarme más todavía. Todos conocemos el rubro de trastornos por cólera reprimida. Y nos enfermamos y daremos sepia, Natrium muriaticum, Staphylococcus aureus. Es más, dentro del repertorio radar, el keynote de sepia dice, para enfermedades por abuso de drogas y búsqueda espiritual, donde se estimula la supresión de emociones. Así que, cuidado con las cosas que estamos haciendo más allá de la medicina homeopática. Y ante todo esto, uno mismo como médico, como terapeuta homeópata, se pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para estar bien yo y poder acompañar a mis pacientes? Y aquí me van a disculpar, pero voy a citar una película porque creo que también hay que bajar un poquito los decibeles. Y no sé si es que la han visto ya esta película Divergente. Les recomiendo que la vean, porque si bien se sitúa como en un futuro teórico,
donde todos los seres humanos estaríamos agrupados, y los chicos al llegar a la adolescencia tienen que dejar a su familia y elegir a qué grupo sumarse, con qué grupo se identifican. Y si uno va viendo los nombres de los grupos, el grupo de la verdad, el grupo de la abnegación, que serían como pulsatillo, como sepia, el grupo de la osadía, como nusbómica, el grupo de la cordialidad, el grupo de la erudición. Digo, ¿es tan saludable pertenecer a un grupo? ¿O es más saludable, como plantea esta película? Había chicos que no podían identificarse y quedaban fuera de los grupos, y eran como los rebeldes. La película se llama así, Divergente, eran los divergentes. ¿Por qué? Porque no los podían manejar dentro de estos grupos. Y me pregunto, ¿qué es lo saludable? ¿Pertenecer a un grupo o mantener mi pensamiento divergente, ¿no? ¿Y qué es ser divergente? Tener un proceso de pensamiento con ideas creativas que explora muchas posibilidades. Que eso creo que es lo que uno tiene que apuntar con cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Darles esa libertad de elección. También por WhatsApp me llega esta pequeña historia que les leo un poco resumida, que dice: maestro, ¿cómo puede enfrentar el aislamiento? Y él dice, bueno, limpia tu casa a fondo, porque en realidad tu casa te representa a vos, a tu cuerpo, a vos mismo. Arregla lo que se pueda arreglar, elimina lo que ya no se necesita, saca la ropa que no te sirve, sembra incluso una semilla, hace una planta, cuida una planta. Y si vienen, dice maestro, a visitarme el vacío, la enfermedad, la muerte, y bueno, hablales, invítalos a la mesa, hablas con ellos, son como tus maestros. Pero dice, maestro, yo no creo que pueda hacer todo esto. Y le contesta, entonces el aislamiento no es tu problema. Tu problema es el miedo a enfrentar tus dragones interiores. Y creo que esto es lo que nuestros pacientes nos muestran, sus dragones interiores. Y tenemos que ser muy receptivos para poder acompañarlos y que nos muestren realmente sus dragones interiores, a ver si los podemos ayudar. Antes que repertorizar a cada uno de los pacientes, me preguntaba, digo, ¿y si podemos repertorizar a la sociedad, así como hemos hecho un genio epidémico homeopático según los síntomas más frecuentes del COVID o del dengue, o como se hace en cada epidemia? Podemos hacer como una repertorización emocional. Y los síntomas que me estaban preguntando los pacientes eran muchos desconfiados que conspiraban contra él, se sentían como espiados, sentían que la hora de morir había llegado, sentían que se volvían locos. Y miren los medicamentos que están apareciendo, ¿no? La chesis, arsenicum, los remedios que estaban dados para el COVID, ¿no? Ella no tiene ningún lugar en el mundo, ve diablos, Mancinela, la chesis, es poseído por un diablo, está bajo un control sobrehumano, la chesis de nuevo, Mancinela, ilusiones va a ser arrestado, arsenicum. Fíjense que todos hemos tenido miedo, pero correspondía hacerle caso a la policía, a los momentos del sitio de cada región, de cada país, pero todos estábamos con ese miedo a ser arrestados y íbamos a comprar pan, ¿sí? Y bueno, y volvamos al origen. ¿Qué diría Hahnemann si está enfrentado a todo esto, no? Dice Hahnemann, en su organón de Hahnemann, ¿qué tratamos nosotros? El desequilibrio de la energía vital. Eso es la definición del miasma crónico. ¿Cómo me doy cuenta en mis pacientes si tiene un miasma crónico de base como causa desencadenante de lo que él me está planteando? Bueno, cuando hay una desproporción clara entre la causa y el efecto. Pero aquí todos estábamos medio locos, ¿no? Porque era todo muy intenso. Entonces la desproporción había que ser como muy sutil. El miasma crónico, dice, es el terreno predispuesto a enfermarse de determinada manera. Que ahí ya estamos localizando, que se enferme uno u otro órgano depende de la constitución física del paciente.
Y sigue diciendo Hahnemann, hay, sin embargo, un corto número de enfermedades que después del examen inicial más cuidadoso, presentan 1 o 2 síntomas agudos y violentos. Se debe elegir en primer lugar guiado por estos pocos síntomas. La curación de las enfermedades mentales se hace del mismo modo que todas las otras enfermedades, o sea, buscando ese remedio integrador de cuerpo y mente. Casi todas las llamadas enfermedades mentales y emocionales no son más que enfermedades corporales, en las que está acrecentado el síntoma de la perturbación de la mente y del carácter, mientras que los síntomas físicos van declinando como si fuera una enfermedad local situada en la mente. Entonces son transformadas en cierta forma en una enfermedad parcial, localizada en la mente. ¿Sí? Pero no hay que olvidarse que hay una enfermedad corporal anterior, antes que degenerarse en enfermedad mental. Y es más, todavía hay vestigios de ella. Cuando hay un momento lúcido, la enfermedad mental experimenta una disminución pasajera, aparecen vestigios de la enfermedad corporal. Entonces, hay que añadir al estado mental y moral esa imagen corporal anterior y formar la imagen completa de la enfermedad. No obstante, si la locura o manía se ha presentado repentinamente como una enfermedad aguda, en primer lugar hay que dar los medicamentos indicados para el caso, aconitum, belladona, estramonio, nioseamus, mercurio. ¿Sí? Y apenas pase ese estado agudo y vuelva a la latencia, atenderlo en forma como crónico de base. Y es más, Hahnemann da muchos consejos y dice, si no es una enfermedad con una enfermedad corporal anterior, si depende de malos hábitos, de descuidos mentales, de superstición, de ignorancia, se puede hacer una exhortación razonable, amistosa, consolador, las cosas ya van a mejorar, las cosas ya van a pasar. Pero si la enfermedad realmente mental o moral depende de una enfermedad corporal anterior, se agrava con este método. Entonces, hay que ser ahí bastante cuidadosos. Y dice, a la manía furiosa, solamente la calma. A las lamentaciones lúgubres, también, quedarme calladito, mudito. Al locuaz insensato, silencio. A la conducta repugnante, ninguna atención. Nunca reprender a mi paciente. Nunca. Solamente impedir que se destruya o haga daño a los alrededores. La contradicción, las explicaciones vehementes lo pueden agravar. El médico debe hacerle sentir que tiene la razón. Eso dice Hahnemann. Hay un psicólogo, continuador de Freud, que me gusta mucho, que se llama Kuhnke, Fritz Kuhnke, también alemán, que hace como un resumen de todos los psicólogos de la época y también habla de las ideas fijas. Habla de las neurosis obsesivas. Y dice, todas las ideas y actos pueden convertirse en hábitos y hasta estereotiparse en una especie de idea fija. Todas las neurosis, me pregunto yo, obsesivas tienen estos síntomas en común, síntomas patognomónicos que hacen el diagnóstico clínico, pero que deben ser pulidos para hacer el diagnóstico terapéutico homeopático. Tenemos 82 medicamentos en el repertorio para pensamientos persistentes, que sería un TOC. ¿Qué diferencia un medicamento u otro? El contenido de la idea fija, la imagen que se filtra desde el inconsciente. Tenemos todos claro al argentum nitricum, que lo define Kent muy bien en su materia médica, las obsesiones que tiene argentum nitricum, esto de tener un ataque si pasa por cierta esquina, por cierta calle, los edificios se le vienen encima, los árboles se le vienen encima, puede enloquecer, necesita estar acompañado. Eso sería esa idea que se filtra desde el inconsciente. Muchas veces las compulsiones se transforman en acción. Por ejemplo, cuando el paciente está en la cama por la noche, uno puede permanentemente pensar que ha quedado algo fuera de lugar. El obsesivo solamente lo piensa. El compulsivo se levanta a verificarlo. Y ahí tenemos que diferenciar el concienzudo, 60 medicamentos, sensible al desorden. El insomnio cuando la habitación está en desorden, único medicamento arsénico en el gran ordenado. El obsesivo compulsivo está acostumbrado a vivir con todo planificado y ordenado. Cuando esta estructura tiene algún desfasaje, la persona deja de sentirse segura y tranquila
La estructura psíquica se altera, no tolera la contradicción, otro rubro repertorial. ¿Quién no se ha vuelto obsesivo compulsivo por la limpieza con la lavandina, el agua con jabón, lavarse las manos? ¿Cuál es el punto de equilibrio y de desequilibrio en esta pandemia? Y podemos encontrar manía por la limpieza, la hemos tenido todo. Lava sus manos, la tenemos todo. Ansiedad hipocondríaca, la tenemos todos. ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿hay algún pensamiento que nutra esta acción compulsiva? El temor a enfermedades contagiosas, lo tenemos todo. Temor a una enfermedad incurable, lo tenemos todo. No solamente mi paciente, lo tenemos todo. Leyendo Wheeler ha sido un médico británico, también presidente de la Liga, creo, hablando del luesinum, de fifilinum, dice que es el típico del paciente que lava sus manos en forma continua, y habla de la neurosis de lavarse las manos del luesinum, y hace una aclaración. No hemos obtenido éxito en el tratamiento homeopático de las neurosis compulsivas en personas de mediana edad. O sea que si tengo un joven que se lava las manos, puede andar con luesinum, pero si tengo a alguien de mediana edad, capaz que no tanto, ¿sí? Bueno, eso para tenerlo en cuenta. Aquí les voy a ir compartiendo, como yo les decía, pertenezco a la Fundación Médica del NOA, de la que soy presidenta en la actualidad, pero está formada tenemos un plantel grande de cerca de 15 docentes, médicos, una veterinaria, y el doctor Ernesto Ibáñez es el director de la Escuela Médica Homeopática en este momento, el presentador de muchos congresos argentinos, y uno de sus grandes temas es la traducción de lo que expresa el paciente al lenguaje repertorial, el parágrafo 3. Si el médico percibe lo que hay de curativo en los medicamentos, es el significado de la rúbrica. Es muy importante no hacer conjeturas sobre un síntoma. Hay que saber buscarlos en las distintas materias médicas clásicas para poder entenderlo. Cuando uno tenga un rubro como este que se lava las manos, ¿qué significa? Buscarlo en cada una de las materias médicas para que en las patogenesias digan de qué se trataba y a ver si se asemeja o no a mi paciente. Otro de los temas que tiene Ernesto Ibáñez es esto de las agrupaciones temáticas, de cómo relacionar para agrandar nuestro panorama con nuestro paciente. Si no encontramos un síntoma en las ilusiones, lo podemos buscar en las alucinaciones, en las sensaciones de como sí, porque se pueden relacionar temáticamente. Él los está agrupando los síntomas en estos temas. Y vamos a ver directamente casos reales, ¿sí? Hasta aquí la parte teórica. Antes que entremos a los casos reales, ¿me quieren hacer alguna pregunta, algún agregado? ¿Se va entendiendo? Se entiende perfectamente, doctora. Solamente comentarle, ¿qué le parece si para los casos reales salimos un poco y volvemos a entrar, ya que nos quedan 2 minutos de esta parte de los 40? ¿Le parece bien? Excelente. Muy bien, entonces seguimos ahorita.